La mansión de los Valverde siempre parecía perfecta por fuera. Jardines exactos, ventanas limpias, silencio caro, pero por dentro había un dolor que nadie veía. Esa noche, el multimillonario Héctor Valverde regresó sin avisar. No por sorpresa romántica, no por nostalgia. Regresó porque no podía dormir en el hotel, porque la culpa le apretaba el pecho como una mano invisible. Durante meses, Héctor había dejado a su hijo Mateo, de 10 años, en casa con médicos, terapeutas y personal. Todo está bajo control. Le decían, Mateo mejora. Pero Héctor ya no sabía que era verdad. Había aprendido a desconfiar, incluso de su propia gente. Al entrar, no encendió luces. Caminó con la misma frialdad con la que firmaba contratos. Entonces escuchó algo que lo detuvo en seco. No era la televisión. No era un doctor dando órdenes. Era una voz suave, como una canción sin música. Un murmullo que parecía una oración. Héctor siguió el sonido por el pasillo, con el corazón golpeándole fuerte. Y cuando empujó la puerta entreabierta de la habitación de Mateo, lo que vio lo dejó helado. La nueva sirvienta, Lucía, estaba junto a la cama, pero no estaba limpiando. No estaba acomodando sábanas. Estaba, con los ojos cerrados, sosteniendo la mano de Mateo contra su propio pecho, como si escuchara un latido. Y Mateo, el niño que casi no hablaba desde el accidente, estaba llorando en silencio. Lucía susurraba, «No estás solo, te prometo que no estás solo». Héctor sintió un escalofrío. ¿Quién le dio permiso para tocar a su hijo así? ¿Por qué Mateo no la apartaba? Porque parecía más vivo con ella que con todos los especialistas. Héctor dio un paso, y el piso crujió. Lucía abrió los ojos lentamente, y cuando lo vio en la puerta, no gritó, no se asustó, solo lo miró como si ya lo estuviera esperando. Y en ese segundo, Héctor entendió algo terrible. En su propia casa estaba pasando algo que él no controlaba, algo que podía salvar a Mateo o destruirlo para siempre. Héctor Valverde era un hombre que no creía en milagros. Creía en números, contratos y control. Había construido un imperio con disciplina y frialdad. La gente lo admiraba, y también le tenía miedo. Su mansión era enorme, pero su vida era pequeña. Trabajo, reuniones, viajes. Su hijo Mateo era lo único que no podía comprar. Antes del accidente, Mateo era un niño alegre, curioso, lleno de energía. Corría por la casa, preguntaba cosas raras, se reía con todo. Pero un día, un choque lo cambió todo. Héctor no estaba allí. Estaba en un avión, cerrando un negocio importante. Mateo sobrevivió, pero algo se rompió por dentro. Desde entonces, Mateo hablaba poco, dormía mal y tenía ataques de pánico. Algunas noches, se quedaba mirando la pared durante horas, como si viera algo que nadie más veía. Los doctores decían que era trauma. Los terapeutas decían que era un proceso largo. Héctor solo veía una cosa. Su hijo se iba apagando, y él no sabía cómo encenderlo. Por eso contrató a Lucía. Lucía tenía 28 años, venía de un barrio humilde y llevaba una vida de esfuerzo. No tenía lujos, no tenía contactos. Solo tenía necesidad de trabajar y una calma extraña en la mirada. El administrador de la casa dijo que era correcta, callada y eficiente. Héctor apenas la miró. Para él, era una empleada más. La verdadera figura de poder dentro de la mansión era Claudia, la encargada de personal. Una mujer elegante, dura, que cuidaba la casa como si fuera su reino. Ella era la que decidía quién entraba, quién salía, quién servía y quién sobraba. Claudia no quería a Lucía. «No me gusta», dijo una vez. «Tiene algo raro». Los primeros días, Lucía limpiaba en silencio. No hablaba con nadie. No se metía donde no debía. Pero algo llamó la atención. Mateo, que rechazaba a casi todos, no huyó de ella. Una tarde, Mateo dejó caer un vaso y empezó a temblar. Un terapeuta intentó abrazarlo y él gritó. Un doctor levantó la voz y Mateo lloró más. Claudia ordenó, «Déjenlo». Lucía, desde la puerta, solo dijo en voz baja, «¿Puedo sentarme en el suelo?». Nadie entendió, pero lo hizo. Se sentó lejos, sin acercarse, sin tocarlo, y empezó a tararear una melodía simple, como una canción de cuna.
Mateo levantó la mirada. Su respiración bajó un poco, y por primera vez en semanas dejó de temblar. Claudia apretó los labios. Molesta. No te emociones, le dijo a Lucía. Aquí no viniste a hacerte la heroína. Lucía asintió, pero cuando Mateo la miró otra vez, ella sintió algo que le quemó por dentro. Una tristeza enorme, como si ese niño estuviera llamando a alguien en silencio. Y en ese lugar lleno de dinero, seguridad y reglas, Lucía empezó a entender el verdadero problema. Mateo no necesitaba más doctores. Mateo necesitaba sentirse a salvo. Héctor siguió viajando, y cada vez que llamaba por videollamada, Mateo apenas decía hola y se quedaba callado. Héctor fingía que no le dolía. Colgaba y se metía a reuniones, como si su corazón no estuviera sangrando. Mientras tanto, en la mansión, la tensión crecía. Claudia vigilaba a Lucía como si fuera una amenaza. Le cambiaba horarios, le daba tareas pesadas, la mandaba a lugares lejos del cuarto de Mateo. Tú no eres niñera, repetía. Tú limpias. Pero Lucía no buscaba ser niñera. Solo, cada vez que pasaba cerca del cuarto de Mateo, escuchaba ese silencio raro. Un silencio que no era paz. Era abandono. Una noche, Lucía encontró a Mateo despierto, sentado en la cama, abrazando una almohada. Tenía los ojos abiertos, pero parecía perdido. ¿Te duele algo?, preguntó ella, despacio. Mateo no habló. Solo apretó la almohada y miró la esquina de la habitación. Lucía siguió su mirada. No vio nada, pero sintió frío. A veces, cuando uno se asusta, siente que el cuarto se hace más grande, susurró, como si el mundo te tragara. Mateo parpadeó. Una lágrima bajó. Lucía se sentó en el suelo, como la primera vez. Le habló sin presionarlo. Le contó cosas simples, como su mamá le calentaba leche cuando tenía miedo, como contaban estrellas imaginarias en el techo para dormir. Mateo, por primera vez, movió los labios. Yo no puedo respirar. Lucía tragó saliva. Sí puedes. Mira, respira conmigo. Y lo hizo. 1, 2, 3. Mateo la siguió, temblando, pero la siguió. Al día siguiente, Claudia se enteró. ¿Entraste a su cuarto sola?, preguntó, con voz de amenaza. Sí, estaba asustado. Eso no te corresponde. Si pasa algo, la culpa será tuya. Lucía bajó la cabeza, pero por dentro sintió rabia, no contra Claudia, contra el mundo que veía a Mateo como un caso y no como un niño. Esa misma semana pasó algo peor. Llegó un nuevo doctor, un hombre serio, que trajo un aparato para evaluar reacciones. Puso cables, le habló fuerte a Mateo, le pidió que repitiera frases. Mateo se puso pálido. Empezó a respirar rápido. Sus manos se cerraron como puños, hasta que gritó, un grito que partió el aire. El doctor dijo, necesita presión para avanzar. Mateo empezó a golpearse la cabeza con las manos, desesperado, y nadie supo qué hacer. Lucía corrió y se tiró al suelo frente a él, sin tocarlo, solo poniéndose a su nivel. Mírame, dijo, aquí estoy, no te voy a dejar. Mateo la miró, y en lugar de seguir golpeándose, se quedó quieto. Lloró, como un niño pequeño. Claudia vio la escena y su cara cambió. No era solo celos, era miedo, porque Lucía estaba logrando algo que el dinero no lograba. Y eso, en esa casa, era peligroso. Esa noche, Claudia se acercó a Lucía y le dijo al oído, no te metas demasiado. Hay cosas de esta familia que no entiendes. Lucía respondió sin mirar, yo solo entiendo que ese niño está solo. Y Claudia, con una sonrisa fría, soltó la frase que sembró el terror. Si sigues así, vas a descubrir por qué. La noche del regreso de Héctor fue la misma noche en que Lucía se atrevió a hacer algo prohibido. Mateo estaba peor desde la visita del doctor. Sudaba, tenía pesadillas y repetía una frase sin sentido. No, la puerta, no. Lucía intentó calmarlo como siempre. Pero esa noche, Mateo señaló el armario con una mano temblorosa, y por primera vez dijo con claridad, ahí, guardan mi voz. Lucía se quedó congelada. ¿Tu voz? Mateo asintió, con los ojos llenos de terror. Lo escuché,
la noche que papá se fue. Lucía sintió un nudo en el estómago. No quería imaginar cosas, pero su instinto gritaba. Se acercó al armario lentamente. Estaba cerrado con llave. Y entonces recordó algo. Claudia siempre llevaba un llavero pesado. Y esa tarde, sin querer, lo había dejado sobre la mesa de la cocina. Lucía dudó. No era su casa. No era su derecho. Pero miró a Mateo, un niño temblando, atrapado en miedo, y tomó la llave. Abrió el armario. No encontró monstruos. Encontró algo peor. En una caja había un grabador y varios archivos en una memoria. Lucía encendió el grabador, solo para comprobar. Solo un segundo, y escuchó una voz. Era la voz de Mateo, llorando. «Papá, no te vayas. Papá, por favor, me duele, tengo miedo». Lucía se tapó la boca. La grabación seguía. Se escuchaba otra voz, una mujer. Era Claudia. «Cállate, Mateo. Si sigues llorando, tu papá se va a enojar contigo». «No, no. Tú lo arruinaste. Tú siempre lo arruinas. Por eso él no está». Lucía sintió que se le iba el aire. Eso no era terapia. Eso era crueldad. En ese instante, escuchó pasos en el pasillo. Guardó todo con manos temblorosas. Cerró el armario, pero ya era tarde. La puerta se abrió, y allí estaba Héctor Valverde, en la sombra, viendo a Lucía al lado de su hijo. Héctor habló con voz baja, peligrosa. «¿Qué estás haciendo con mi hijo?» Lucía no mintió. No podía. Miró a Héctor directo, con lágrimas en los ojos. «Estoy intentando que respire, señor, porque aquí lo están ahogando». Héctor frunció el ceño. «¿Quién?» Mateo empezó a llorar otra vez. Y Lucía, sin pensar, dijo lo impensable. «Señor, su hijo tiene miedo de alguien dentro de esta casa». Héctor dio un paso, furioso. «Eso es absurdo. Aquí todos están para cuidarlo». Lucía tragó saliva. «Entonces, explíqueme por qué su hijo cree que su voz está guardada en el armario». Héctor se quedó inmóvil. Su rostro cambió. No era ira, era shock, porque Héctor recordaba que cuando Mateo tuvo el accidente, alguien le dijo que grabar episodios ayudaría a los médicos. Claudia lo convenció. Claudia manejó todo. Claudia era leal. Héctor miró hacia el armario como si lo viera por primera vez, y en su pecho algo se rompió. En ese momento, Claudia apareció detrás de Héctor, con una sonrisa falsa. «Señor, llegó antes. ¡Qué sorpresa!». Lucía sintió el frío real. Claudia no estaba sorprendida. Estaba preparada. Y Héctor, sin saberlo, estaba parado en medio de una verdad que podía destruir su familia. Héctor abrió el armario con manos duras. Claudia intentó detenerlo, riéndose como si todo fuera exageración. «Señor, eso es material clínico. No debe tocar». «Cállate», ordenó Héctor, por primera vez sin máscara. Sacó el grabador. Encendió, y la habitación se llenó del llanto de Mateo. Héctor escuchó la voz de su hijo rogando por él, y luego escuchó la voz de Claudia, fría, cortante, como cuchillo. La cara de Héctor se puso pálida. Sus labios temblaron, pero no habló. Miró a Mateo. El niño se encogió, como si esperara un castigo. Lucía se acercó al niño lentamente y le habló suave. «No hiciste nada malo. Nada». Claudia, al verse descubierta, cambió de tono. «Señor, usted no entiende. Yo solo lo hacía para que él reaccionara, para que dejara de ser débil. Usted mismo dijo que quería un hijo fuerte». Héctor la miró con ojos de fuego. «Yo dije que quería que viviera, que volviera a sonreír». Claudia apretó los dientes. «¿Y dónde estaba usted cuando lloraba? ¿En qué avión? ¿En qué hotel? Yo estuve aquí. Yo sostuve esta casa». Esas palabras golpearon a Héctor como una bofetada, porque, en parte, Claudia tenía razón. Héctor no estuvo, y Claudia usó esa ausencia como llave para entrar en todo. Mateo empezó a respirar rápido. Su cuerpo tembló. El sonido del grabador lo estaba rompiendo. Héctor apagó el aparato, pero el daño ya estaba hecho. Mateo se tapó los oídos y gritó: «No, no la quiero, no la quiero». Héctor se acercó a su hijo y por primera vez en mucho tiempo lo abrazó sin miedo.
sin pensar en traje, sin pensar en imagen. Perdóname, perdóname, hijo. Mateo lloró con fuerza, agarrándose a su padre como si fuera la única tabla en el mar. Claudia dio un paso hacia atrás, con los ojos llenos de rabia. Si me echa, se va a caer todo. Nadie lo conoce como yo. Nadie lo controla como yo. Héctor levantó la mirada, lento. Eso es exactamente el problema. Tú lo querías controlar. Lucía, con el corazón acelerado, habló por última vez. Señor, él no necesita control. Necesita amor, necesita verdad y necesita sentirse seguro. Héctor respiró profundo y tomó una decisión que le costaba el orgullo. Llamó a seguridad, llamó a su abogado, llamó a un médico de confianza. Desde esta noche, Claudia no vuelve a tocar a mi hijo. Claudia gritó, lloró, se defendió, culpó a Lucía. Ella lo manipuló, ella quiere su lugar. Pero Mateo, desde los brazos de su padre, levantó la cara y dijo la frase que dejó la mansión en silencio. Lucía me escucha. Claudia me asusta. Héctor cerró los ojos. Ese testimonio no venía de un adulto, venía del alma de un niño. Cuando se llevaron a Claudia, Héctor se quedó sentado al borde de la cama, temblando. Miró a Lucía como si la viera por primera vez. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó, quebrado. Lucía bajó la mirada. Porque yo también fui una niña que lloró y nadie volvió. Héctor sintió vergüenza y entendió el precio real de su riqueza. Había comprado muchas cosas, excepto presencia. Las semanas siguientes fueron distintas. No perfectas, pero distintas. Héctor canceló viajes, cambió su agenda, llegó a reuniones tarde, y por primera vez no le importó. Cada mañana se sentaba con Mateo a desayunar, aunque fuera solo pan y leche. Le preguntaba cosas pequeñas. Le pedía perdón sin palabras, con actos. Mateo no sanó de un día para otro. Tenía noches malas. Tenía recuerdos que lo perseguían. Pero ahora, cuando despertaba sudando, ya no gritaba al vacío. Héctor estaba allí. Lucía siguió trabajando en la casa, pero Héctor cambió las reglas. Aquí, nadie toca a mi hijo para imponer miedo. Aquí, se cuida con respeto. Trajeron una terapeuta nueva, recomendada por un hospital serio, y Héctor asistía a las sesiones. No solo pagaba, se sentaba, escuchaba, aprendía. Un día, Mateo pidió algo que parecía imposible. Papá, quiero ir al jardín. Antes, ni siquiera cruzaba el pasillo sin temblar. Héctor lo llevó despacio. Lucía caminó a unos pasos, sin invadir, solo como apoyo. Mateo tocó una flor con la punta de los dedos. Cerró los ojos. Respiró. «Huele a...» mamá susurró. Héctor sintió un golpe en el pecho. La madre de Mateo había muerto años antes, y desde entonces Héctor se había vuelto más duro, como si la dureza lo protegiera del dolor. Pero al escuchar a su hijo, entendió que el dolor no se evita, se enfrenta. Esa noche, Héctor encontró una vieja caja en su estudio. Fotos, cartas, una grabación de la madre cantando a Mateo cuando era bebé. Héctor la llevó al cuarto. Se sentó junto a su hijo y, con voz temblorosa, puso el audio. Mateo escuchó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de terror, de amor. Héctor lo abrazó y por primera vez dijo algo que había escondido por años. Yo también tengo miedo, hijo, pero no voy a correr más. Mateo apoyó la cabeza en su pecho, y en el silencio, Lucía se quedó en la puerta, sin entrar, sonriendo con lágrimas, porque la verdadera cura no fue un aparato ni un castigo. Fue alguien que escuchó. Fue un padre que volvió. Fue una casa que dejó de ser un lugar de control para convertirse en un hogar. Tiempo después, Héctor ayudó a Lucía a estudiar. No por caridad, sino por gratitud. Y Lucía, con humildad, solo pidió una cosa. No me pague con dinero, señor. Páguele a su hijo con presencia. Héctor entendió la lección. La riqueza más grande no está en lo que se tiene, sino en a quien se elige no abandonar. ¿Y tú? Si un niño que amas estuviera llorando en silencio, ¿seguirías corriendo detrás de dinero o regresarías hoy mismo para sostener su mano antes de que sea demasiado tarde?